Buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en un programa de su periódico Ultimato, en el programa En Contextos, para analizar los temas que nos competen el día de hoy, porque hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor a nivel nacional, internacional y por supuesto a nivel local. Estos sucesos son analizados en contextos. Bueno, pues tenemos que decirlo todos los días, es lamentable, muy, muy lamentable. Hoy México llega a 511,000 contagios, 55,000 decesos. Nos acercamos a la cifra, como lo dijo Hugo López Gatell, muy catastrófica de los 60,000 muertos lamentables. A todos los que han perdido un ser querido, les enviamos un abrazo solidario, un abrazo muy fraternal. A los que tienen a alguna persona, algún familiar con algún ser querido enfermo, les enviamos un abrazo de esperanza, deseándoles que Dios los ayude y que pronto se restablezcan. Y a todas las enfermeras y médicos que enfrentan esto en la línea de batalla, nuestro reconocimiento y nuestra fraternidad. El mundo continúa, desafortunadamente son muchos muertos, no vemos para cuándo, y bueno, pues las cosas son muy graves. Pero vamos a analizar la noticia del día de hoy. María Enriqueta Morelo Melgar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Acá estamos. Maestro Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos. Pues hay muchas noticias locales y nacionales, ¿no? La noticia del día hoy aquí fue, pues que se recuperó al niño Dylan, que había sido extraviado hace 29 días en San Cristóbal de las Casas y que hoy... ¿Por qué no le entras al quite? Yo creo que tiene su internet inestable, ¿verdad? A ver. Bueno, y que hoy fue finalmente localizado y fue las autoridades lo recuperaron, que lo tenía una mujer en Cintalapa. Por un lado, qué bueno, su mamá, Juanita Pérez, pues llama la atención el hecho de que, como toda madre, yo creo, movió cielo y tierra para buscar a su hijo, viajó a la Ciudad de México, estuvo afuera de Palacio Nacional, buscó incluso entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la noticia del rapto de este niño, pues se convirtió en una noticia nacional, y esto yo creo que generó una gran presión mediática, que pues por un lado hizo que las autoridades, tanto federales como estatales, municipales, se abocaran a localizarlo, y el hecho de que el hecho se conociera, pues también creo que influyó para que afortunadamente localizaran al niño con vida, en buenas condiciones de salud hasta donde tengo entendido, y el día de hoy fue entregado a su madre, y nos alegramos mucho por Juanita Pérez, que localizó a su hijo. Y por supuesto, pues el hecho de este secuestro del niño, aunque fue un caso pues que muchas veces ocurre, que los menores son raptados por mujeres que pues se recurren a esta acción ilegal, y a veces no es muy, pues definitivamente reprobable desde todo punto de vista, porque pues se enfrentan problemas personales, de pareja. En el caso de la mujer que lo raptó, al parecer no podía tener hijos, y esto era una forma de reconciliarse con su pareja de la que se había separado. Y bueno, pues el delito que cometió, pues está enfrentando a una pena de, creo que de 70 años de prisión. Pero por el otro lado también el hecho hizo que se removieran muchos aspectos respecto a los menores, que es la trata de menores, los niños trabajadores, y que son temas que son tan graves como el feminicidio, como la violencia contra las mujeres, pero que finalmente no se le ha dado tanta importancia como otros hechos lamentables que suceden en la sociedad mexicana.
Y yo cerraría mi comentario con que, pues para aquellas mujeres que en un momento determinado quisieran tener un hijo y no pueden hacerlo, pues hay formas legales de lograrlo. Hay muchos pequeñitos que son huérfanos, hay muchos pequeñitos que están solos y que están en los albergues del DIF, en muchos albergues, y que en un momento determinado ellos necesitan una madre, un padre, y hace esto de forma legal, las adopciones, y no recurrir a un delito como ocurrió en este caso con el pequeño Dylan. Muy bien, pues estamos, perdón, discúlpeme, mi internet está fallando, así que puede estar, salgo y entro, no sé cómo esté. ¿Sí me escuchó? Sí, claro. Sí. Ok, muchas gracias. Pues yo escuchaba bien el comentario del maestro Ricardo. Sí, esto abre un problema social gravísimo, que es el tema de la explotación infantil, el tema de también no sé si rapto, desaparición de los niños, aparecieron cifras escalofriantes. 2 niños se pierden nada más en el estado de Chiapas cada quincena. Es decir, hay muchos Dylan, no solamente este caso tomó notoriedad a nivel nacional por la actitud de la mamá, porque fue a Palacio Nacional, porque hizo muchas cosas para que la tomaran en cuenta y al fin, afortunadamente para el niño, para la madre y para la sociedad, lo encontraron, pero esto es un problema con raíces muy, muy profundas. Y también el tema que mencionas, maestro, de la explotación infantil. Y quiero, Keta, ahorita te doy la palabra nada más con este comentario. Se dijo en los primeros días que habían descubierto una casa donde había 23 niños que estaban siendo explotados. Después, esa familia demostró que eran hijos todos, que era una especie como de una familia ampliada, donde estaban primas, hermanas y todas vivían en un solo domicilio y tenían todos los niños tenían algún parentesco consanguíneo. Sin embargo, el padre de ellos, digamos, el pater familia, el más grande de ellos, fue llevado a prisión y murió en prisión. Eso también es un tema gravísimo. Entonces, no sé, sí hay muchas cosas de fondo. Afortunadamente aparece Dylan, pero el problema social y el problema grave sigue persistiendo. ¿Cómo ves, Keta? Los niños que fueron en esa ocasión descubiertos y que se pensaba inicialmente que también formaban parte de una red de trata y que resultaron que eran hijos de la familia, están siendo resguardados en el albergue del DIF. Todavía hay un proceso ahí que hay que revisar porque acusaban a los papás, ¿verdad?, de explotación laboral a los niños. Entonces, una de las personas que, como tú bien señalas, que fue acusado de ser autor del secuestro de Dylan inicialmente y que fue llevado a prisión, salió una nota primero que se había suicidado y sin embargo, de acuerdo a las características de la forma que murió, era imposible un suicidio, tenía un golpe en la cabeza, ¿verdad? Como se señaló. Entonces, detrás de lo de Dylan, se sirvió para revisar el lado oscuro de lo que pasa con los niños explotados, de los niños que son víctimas de trata, muchas veces por los propios familiares. Sí, así es. Uno ve aquí en la ciudad de Tuxtla niños a muy altas horas de la noche que están expuestos a que alguien pase y los rapte, vendiendo a los cruceros, siendo vigilados en la distancia por los papás, ¿no? O aparentes papás. Sí, o aparentes papás, eso es algo muy común aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y entonces uno dice, ¿qué institución puede asumir una responsabilidad acerca de ello? El DIF, la propia fiscalía, a través de la Fiscalía de Trata. ¿Cuál sería la institución idónea para examinar más a fondo este tema, ¿no? Nosotros hace años, en la época que era gobernador Patrocinio González Garrido, empezó a aumentar el número de niños en la calle. En ese tiempo habían 400 niños en la calle, que nosotros considerábamos ya una cifra extraordinaria. No sé cuántos podrá haber el día de hoy. Y se fundó un albergue para niños de la calle, Manos Amigas, que funcionó con éxito 25 años.
y se funda este albergue porque a los niños de la calle los llevaban a lo que hoy es Villa Crisol, ¿no? Que es el lugar para el centro de menores infractores, que no era el lugar idóneo, porque los niños en la calle no eran menores infractores. Tenían otra connotación, ¿no? Más bien explotados, ¿no? Sí, más bien explotados, y muchas veces ellos habían huido de sus casas. Hoy vemos también muchos niños en la frontera con Estados Unidos tratando de cruzar al otro lado, Sí, muchos de ellos en busca de los papás, que los papás se desentendieron de ellos, ¿verdad? Y los dejaron con los abuelos o los tíos, pero también como han oído tanto del sueño americano, piensan que es la manera de que al cruzar al otro lado van a tener una vida mejor, ¿no? Pues fíjate que ayer nombraron a la nueva directora del DIF, Delia María González Flandes. Tienes razón respecto a la necesidad que haya interrelación con otras instituciones, pero por supuesto que el DIF tiene que ser debe ser la institución que encabece, porque sí es muy lamentable que tenemos a muchos niños, sobre todo en la capital, en San Cristóbal, que son, digamos, se ponen en condición vulnerable. Muchos pueden estar siendo explotados por los padres, muchos explotados por otro tipo de personas, pero muchos, independientemente de que estén explotados laboralmente, también están en condiciones, más ahorita con el COVID, en condiciones de vulnerabilidad. Ojalá que de verdad se haga algo. Te platicábamos la vez pasada de una noticia de niños chiapanecos que estaban siendo explotados en Tamaulipas y que pedían lo mismo que aquí en una esquina, y entonces el DIF de Tamaulipas los recogió y los mandó a Chiapas. Pero después de eso se descubrió que había por lo menos en 6 estados niños chiapanecos, es decir, como que es una industria muy soterrada por ahí, ya sea de padres familiares o de extraños. Ojalá que se pongan manos a la obra sobre este tema tan doloroso para la sociedad. Así es. Que más que institución es un conglomerado de instituciones que es CIPINA, donde se dan cita pues la fiscalía, las presidencias municipales, el propio DIF, y depende de la Secretaría General de Gobierno de los estados, y tiene ese propósito, pues ver la salud de los niños en todos sus aspectos, su seguridad. Entonces yo creo que aquí, que ya está creada esta institución, pues es donde se debería ver todos este tipo de temas, porque no es solo una institución, está la Fiscalía, está el DIF, está la Secretaría de Gobierno. Y entonces a nivel nacional la presidió inicialmente Ricardo Bucio, que hizo un excelente papel en CONAPRED, ¿no? Pero también a estas instituciones necesitan recursos para trabajar, no pueden trabajar del aire, ¿verdad? Entonces, Claro. Entonces necesitan contar con un presupuesto propio y que se le den todas las facilidades para llevar a cabo su trabajo. Muy bien. ¿Cómo ves, maestro Ricardo del Muro? ¿Qué opinión te merece este tema tan profundo? Bueno, ese y el otro punto que creo que definitivamente se hace falta una institución para atender a los niños que están en la calle, los niños en situación de calle, pero también una protección semejante al que se le brinda a las mujeres. O sea, normalmente cuando una mujer es golpeada por su marido o que enfrenta un problema de violencia, el Estado entra ahorita sobre todo para defenderla y albergarla. En el caso de los niños, es cuando se demuestra, debería de ser, que es explotado por familiares, que no tiene acceso a la educación y que está en situación de calle, pues se debería de hacer una acción semejante al que se le brinda a las mujeres. Y por el otro lado, creo que vale la pena resaltar, lo dije al principio, pero creo que es fundamental, pues que aquellas mujeres y aquellas parejas que en un momento determinado no pueden tener hijos y que desean tenerlo, pues hay albergues donde hay muchos niñitos, bebés que no tienen, que por alguna razón no tienen, están solos en la vida, no tienen padre, madre, y que que necesitan a las personas adultas para apoyarlos, y se puede hacer esto de manera legal a través del DIF. Pueden adoptar a un menor, hombre, niño, niña,
y creo que eso también es necesario. Hay que desarrollar más esa cultura. Esa cultura. De Sí, muy bien. Pues muy bien. Otro tema que está, que es local y que también está, digamos, en la sociedad del día de hoy, es que el doctor Grajales Yuca aparentemente se cierra la carpeta de investigación que se tenía con él y se abre una carpeta de investigación sobre el ISTECH. Pero lo importante aquí es que toda esta movilización que se ha hecho para apoyar a un médico que se le imputaban ciertas conductas delictivas, hoy, aparentemente, no sé hasta dónde llega la noticia realmente, pero aparentemente estaría ya quedando completamente en libertad. ¿Qué opinión te merece esto, maestro Ricardo Muro? Bueno, pues por un lado creo que no es, llama la atención mucho la solidaridad y la movilización del sector médico. Creo que algo que tienen, yo creo que después del magisterio, el sector de los médicos es un sector bastante unificado y por supuesto aquí hubo una respuesta inmediata. La pandemia los ha sensibilizado, les ha creado una, llamémosla así, conciencia gremial fuerte, mostrando sus carencias y también pues los peligros y las acechanzas que pueden ser objeto. Y pues yo creo que de alguna manera el hecho de que se revisara desde el momento en que se le dictó una prisión preventiva, cuando pudo haber estado libre, y bueno, y con una serie de fallas en su del debido proceso, sí. Sí, en un debido proceso, pues igual, ¿no? Nuevamente nos encontramos a un caso semejante al primero, en donde la movilización social, en este caso de sus colegas, y la presión mediática influye de manera determinada en que la autoridad digamos, analice y en un momento determinado modifique sus acciones, en este caso frente al doctor García Yuca. Keta, ¿cómo ves? Fíjate, los dos casos coinciden en varias cosas. Uno de ellos es que tuvieron que llegar a la presidencia de la República, los dos. El presidente de la República se expresó sobre los dos casos. ¿Qué opinión te merece, Keta, esta situación que desborda? Bueno, Keta, ¿no te escuchas? ¿O no, no, porque como luego hay concierto de mis perritos aquí de la colonia. No, pues es natural, todo el mundo entiende que ahorita estamos en condiciones difíciles, incluso ya ves que a mí se me está cortando el internet. Sí, por eso. Es que si se escuchan los perritos no pasa nada. Han pasado cosas, oye, han pasado cosas peores, como el abogado que estaba en un juicio que estaba sin pantalones, la señora que pasa atrás de un científico, imagínate, un científico dando una conferencia, su esposa pasa atrás, que sale del baño, cosas rarísimas que han pasado. Unas cosas muy chuscas que han pasado en estos días del Zoom, by Zoom. Sí, ¿no? Así es. Sí, creo que son situaciones que no deberían salirse del Estado, ¿verdad? Son situaciones que deberían ser resueltas en el Estado con instituciones de procuración y administración de justicia que hagan con responsabilidad su trabajo. Porque, por ejemplo, en el caso de Yuca dejó muchas dudas, ¿no? La situación, ¿verdad? Si era culpable o no. Precisamente hoy estábamos hablando de que una de las acusaciones fue de acoso por parte de una joven, ¿verdad? Y entonces una compañera nos decía, ¿y por qué no se hizo nada al respecto de apoyar a la joven, del acompañamiento? Pero entre tanto, hablando en términos vulgares, ¿verdad? Entre tanto manoseo del caso, la situación de acoso se perdió y no sabemos si esta persona realmente hizo su denuncia formal. Entonces, quedan muchas dudas al respecto, ¿no? Por la forma en que se trató el tema, ¿no? Como se llevó el tema. Lo bueno es que ya está en su casa, eso sí es importante. Y digo, porque no está, lo decíamos aquí al principio, el horno no estaba para bollos, ¿no? Claro. Este momento que se requiere que los médicos estén dedicados a esto, digamos, a la atención del COVID, pues se desconcentran de alguna manera en estar haciendo marchas, ¿no?
Digo, claro, porque se requiere. hasta uno de los días de protesta habían dicho que se iba a llamar un día sin médicos. Imagínate, Sí, si sí. hubieran dejado sin médicos todas las instituciones, hubiera sido realmente un caos en Y como esos... dice, el maestro Ricardo del Muro, el gremio médico siempre, no de ahorita, siempre ha tenido, pues, yo creo que mucha solidaridad entre ellos, reconocen bien sus problemas. Yo recuerdo, por ejemplo, muchos movimientos en México han empezado a partir de los movimientos médicos, Claro, en pero 1954, creo que fue más o menos en esa época, aquí hubo un el movimiento. 54 y bueno, digamos que el proceso de del 68 también es un movimiento de médicos en el 66, pero este movimiento del doctor Morales Yuca había tenido repercusión ya en 7 estados, o sea, 7 estados de la República también tuvieron marchas apoyando al doctor Grajales Yuca. Digo, nosotros nosotros no somos Ministerio Público ni jueces, no sabemos si es o no culpable, pero el tratamiento que se le dio al caso es el que estamos analizando, ¿no? Bueno, hay otros temas. Hace algunos días salió una noticia que también me parece interesante, muy, muy interesante, aunque sabemos que es una realidad en Chiapas. La sacó Ciro Gómez Leiva, el huachicol en Chiapas, ¿no? Todos los altos de Chiapas, distribución abierta, sin ninguna restricción, y venta de gasolina a bajo precio, mucho más abajo de lo que venden en una gasolinera. ¿Cómo ves que tal tema del huachicol en Chiapas? Yo quisiera saber a qué ductos ordeñan, ¿verdad? Sí, es interesante todo. ¿O qué complicidades tienen tal vez con algunas gasolineras, ¿verdad? A través de los que venden la gasolina allí, ¿no? ¿Cuáles son esas redes? Porque no existen como en Puebla esos ductos, ¿no? De los cuales que son famosos donde ordeñan. No sé de qué manera está organizada esta red de distribución de la gasolina en Chiapas que puedan ser ordeñados, ¿no? Fíjate que no son ordeñados los ductos aquí, pero parece ser que entran por la zona petrolera de Reforma, la parte de Tabasco, entran por ahí, digamos, ¿no? Y bueno, pues sabemos que es un gran negocio, ¿no? Pero el presidente de la República habla muy importante, es decir, ha sido una de sus banderas combatir el huachicol, y sí digamos, de alguna manera se ha hecho presente en varios estados. Pero aquí, por supuesto, hay deficiencia, es decir, no hay suficientes gasolineras en esa zona, también hay que reconocerlo, abastecer esa zona. Y luego, otra cosa es que parece ser que también la gasolina puede entrar por Guatemala, donde es más barata, ¿no? En algunos casos. Claro. Sí, tal ¿no? vez no sea huachicol, sino contrabando Puede ser. de gasolina, ¿no? Sí. Yo recuerdo que antes en casi todos los pueblitos había establecimientos o casas donde te vendían gasolina. Simplemente hace poco en la carretera de Pichucalco para Tuxtla, ¿verdad? Había un tramo muy grande sin ninguna gasolinera y que además pasabas ya como a las 9:30, 10 de la noche, ya no te vendían gasolina. Entonces, los choferes que eran precavidos y que ya conocían la ruta hasta traían sus tambos de gasolina, ¿no? Sí. ¿Sí? Y además tienes que meterte ahí, digo, nosotros lo hemos trabajado, tienes que meterte a veces a poblados que estás a 5 o 6 horas de una carretera, digamos, pavimentada, ¿eh? O sea, ya no digo gasolinera, sino ni siquiera que llegues a una carretera pavimentada. Digamos que eso es la realidad. Pero también la otra es que hay pues, no sabemos si un cártel o una organización o son varias, pero por supuesto que sí hay una venta muy, muy abierta de gasolina. En esas zonas, digamos, de alguna manera se justifica, pero en San Cristóbal, por ejemplo, en el tramo que vas tan solo para atravesar del centro de San Cristóbal a Comitán, hay varios puestos de venta de gasolina de manera clandestina también. ¿Cómo ves, maestro del Muro, este tema? Pues sí, se juntan los dos aspectos. El hecho es de que hay una demanda y a mí también me ha tocado que, por ejemplo, si uno se adentra en los caminos o en las carreteras que van hacia la zona de la selva, hacia las Margaritas, pues muchas veces nos enfrentamos al hecho de que no hay una sola gasolinera. Entonces, la situación o el hecho de encontrarnos con una tienda donde se vende gasolina, pues es parte necesaria ante la falta
de establecimiento de gasolineras oficiales o en forma. Pero obvio, por la forma como se vende, que se venden en galones, Sí, sí. obviamente debe de haber toda una organización para surtir esa venta y esa demanda. Sí, porque si tú sumas ya todo lo que se vende en, digamos, en los diversos puestos, ya no es poquito, ya es muchísimo, ¿no? Ya son pipas completas, o sea, sí es una gran cantidad. Pues sí, y es una realidad. En varios estados de la República, este tipo de cosas siguen existiendo, porque digamos que las carreteras, por ejemplo, toda la zona huasteca, la zona de San Potosí, zona digamos, de la Sierra de Sinaloa, en la Sierra de Oaxaca, donde no hay gasolineras, siguen existiendo este tipo de distribución. No sé y no podemos asegurar cómo se da este tipo de mecanismos de venta de gasolinas, pero sí sigue existiendo este huachicol. Faltaría quizá una estrategia por parte de Petróleos Mexicanos para poner gasolineras más pequeñas, digamos que quizá incluso subsidiadas, incluso fomentadas como una forma de desarrollo para legalizar y reglamentar la venta de esos combustibles, sobre todo por las cuestiones también de seguridad, porque muchas veces están pegaditas a las tiendas, digamos. Una explosión, ¿verdad? Sí, Pueden o sea. causar una explosión. Ah. Así es. Pues creo que a nuestro amigo Víctor se le volvió a ir el internet, ¿verdad? Es parte de los gajes del oficio. A mí el otro día mi computadora se cansó y no quiso trabajar. Y dice mi hermana, pero pues si todo el día estás metida ahí en la computadora, es que en estos días nuestra vida está a través de las redes sociales, ¿no? Así ¿Y te es. acuerdas, Ricardo, que íbamos a comentar lo de mi tiendita segura? Que Ese a es mí muy se buen me tema, hace adelante. un buen programa, Coparmex, otras instituciones que están dedicadas al apoyar a los empresarios, y aquí en este caso a los microempresarios, junto con PepsiCo, la propia Coca-Cola, Kellogg's y varias empresas fuertes han decidido apoyar a las tienditas de los barrios y dándoles medidas de seguridad sanitaria para que puedan retornar en esta nueva normalidad. Tuxtla ha sido famosa por la cantidad de tendejones que tiene. Si recorrimos varias de las calles de Tuxtla, hay hasta a veces hasta 2 por cuadra, ¿no? Sobre todo en una época. Ahorita desafortunadamente ya hay mucha competencia de tiendas más grandes, pero en una época había hasta 2 por cuadra. Y hay unas muy famosas, por ejemplo, está Doña Leti en la 10ª Poniente, que vende muy buenos quesos, o las del Tesorito, que están en la por la Quinta Sur, más o menos como a la altura del Rinconada del Sol, por ese rumbo, donde cierran muy tarde y es el gran auxilio para los padres de familia porque venden de todo, Así ¿no? es. Entonces hay muchas tienditas muy famosas en Tuxtla, ¿no? Y además, pues yo creo que es justo porque realmente las tiendas de la esquina durante mucho tiempo fueron parte de la vida en una comunidad, en una colonia, en las colonias en la Ciudad de México, en casi todas las colonias de nuestro país. Pero pues desgraciadamente vino esta invasión de mini supers al estilo norteamericano, de Oxxos, ¿verdad? Y otras tiendas semejantes, que han Así es. sido verdaderamente la muerte para las tiendas. Ya no se digan de las viejas, de los viejos tiendas especializadas, lo que eran las vinaterías y ultramarinos, y que eran tiendas un poquito más amplias que definitivamente, pues quedan unos cuantos ejemplos, vinaterías, porque pues, los supermercados acabaron con ellas. Pero en el caso de las tiendas, de la tienda de la esquina, yo diría que es un servicio tan necesario que se niegan a morir frente a la invasión de los Oxxo. Y por lo regular, pues
ofrecen productos que van de acuerdo a las necesidades de sus vecinos, ¿verdad? Y qué bueno que se está tomando esta acción. Creo que es algo de justicia después de la avalancha de Oxxos que se ha desarrollado por todo el país, y ante las tienditas que todavía subsisten, esto les sirve también de publicidad para que nosotros recurramos a ellos. Creo que les dan los comerciales en la televisión son bastante, explican realmente de qué se trata, que hay que estar con sana distancia, que les dan su careta, les ponen su pantalla enfrente. Pero pues sí se extrañan las tiendas, porque también era un negocio de jubilados, o sea, muchas veces de señoras viudas. Era una forma en que encontraba un ingreso extra, ¿no? Ingreso extra, ¿verdad? Ahora lo que estamos observando también, y a mí me está llamando mucho la atención, es que se están formando redes de WhatsApp o a través de internet, de vecinos que se ponen a vender productos. Sí. No sé, en la colonia, yo vivo en la colonia Monterreal, hay un WhatsApp donde cada vecino, alguno vende mole, el otro vende pasteles, el otro vende hot dogs, el otro vende hamburguesas, el otro vende caretas para protegerse del coronavirus. Y se está desarrollando también un comercio pequeñito, pero que está también surgiendo a raíz del coronavirus. Sí, yo creo que el coronavirus ha dado la oportunidad de desarrollar nuevos negocios, por ejemplo, todas estas motos, ¿no? De servicio a domicilio, llegaron para quedarse, porque yo creo que muchas personas descubrieron la comodidad de que hagan un pedido de algo y que se los lleven a domicilio, que ya no tengan ellos que salir. De las verduras también y de abarrotes, hay muchos que tú mandas tu lista vía WhatsApp y te la surten hasta la puerta de tu casa. Aquí en mi colonia venden unos bolis riquísimos. Eso que es una colonia, es una mini colonia. Y hay 2 tienditas, venden chicharrón el domingo. Y bueno, ya permiten que llegue un camión 2 veces a la semana a vender verduras y frutas. Y entonces yo creo que van a ser negocios que se van a quedar. Y ya se van a quedar. Bueno, pues ya nos falta un minuto. Saludos a nuestros compañeros, al maestro Zabaleta, al maestro Juan Carlos Calimayor, a Víctor Rumaya, aunque estuvo un ratito con nosotros, y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por su atención. Queremos que los viernes recomendarles que se pongan a leer, hay que aprovechar el tiempo, hay muy buenos libros. Yo, por ejemplo, estoy leyendo Historia de 2 ciudades de Charles Dickens. Está retornando a la adolescencia. Hay que sacar los libros que tenemos guardados, y es una muy buena manera de sobrellevar el encierro de la pandemia. Así es. Pues muy buen fin de semana. Y también a la gente que nos sigue, también les deseamos excelente fin de semana. Pues buenas noches. Buenas noches. Contextos.